Nadie en ese pueblo se acercaba a la casa de Yolanda, no por ella, sino por su jardín. Decían que había algo extraño ahí, especialmente con una flor, una sola dalia, que nunca se marchitaba, ni en invierno, ni cuando nadie la regaba. Y lo más inquietante, cada niño que pasaba frente a esa casa se detenía, como si escuchara algo, como si alguien lo llamara, pero nunca entraban, nunca hasta ese día. Un niño de 5 años cruzó la reja, solo, sin miedo, sin mirar atrás. Caminó directo hacia la dalia, se arrodilló frente a ella y susurró algo que nadie más pudo oír, pero Yolanda sí, porque llevaba años esperando volver a escuchar esa voz. Nadie en ese pueblo se acercaba a la casa de Yolanda, no porque ella fuera una mala mujer, sino porque había algo en ese lugar que incomodaba a todos, incluso a quienes no creían en nada extraño. Su casa estaba al final de una calle olvidada, donde el ruido desaparecía y el tiempo parecía avanzar más lento. Pero lo que realmente hacía que la gente evitara pasar por ahí era su jardín. No era un jardín descuidado. Al contrario, estaba demasiado vivo, demasiado perfecto. Las flores crecían en silencio, alineadas como si alguien las vigilara constantemente. Y en el centro había una sola que destacaba entre todas, una dalia. Esa dalia no se marchitaba, no importaba el clima, no importaban los días sin agua, no importaba el frío, siempre estaba igual, abierta, roja, intacta, como si no perteneciera a ese lugar. Algunos decían que Yolanda le hablaba, otros no, que la flor le respondía. Y si te gustan este tipo de historias, te tengo un favor rápido. Estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores para poder subir más historias cada semana. Así que si esta historia ya te está atrapando, considera suscribirte ahora, porque lo que viene se vuelve aún más inquietante. Lo más extraño no era la flor, eran los niños. Cada vez que un niño pasaba frente a esa casa, algo cambiaba. Se detenían sin razón, miraban el jardín en silencio, como si escucharan algo que los adultos ya no podían oír. Algunos incluso daban un paso hacia la reja, pero siempre retrocedían, siempre, hasta que llegó él. Un niño de apenas 5 años, nuevo en el pueblo. Nadie lo conocía, nadie pudo advertirle. Ese día, la calle estaba completamente vacía, sin viento, sin voces, sin testigos. El niño se detuvo frente a la casa, miró la dalia, y por primera vez, no dudó, empujó la reja. Durante años, la vida de Yolanda se repitió exactamente igual, día tras día, sin cambios, sin interrupciones. Se despertaba antes de que saliera el sol. No necesitaba reloj. El silencio del lugar era suficiente para marcar la hora. Caminaba despacio por su pequeña casa, preparando café en una taza vieja, siempre la misma, siempre en el mismo lugar de la mesa. No encendía la radio, no hablaba con nadie, no esperaba visitas. En ese pueblo todos la conocían, pero nadie realmente la miraba. Algunos vecinos bajaban la voz cuando pasaban frente a su casa. Otros simplemente cruzaban la calle. No por miedo exactamente, sino por una incomodidad difícil de explicar. Como si acercarse demasiado significara sentir algo que preferían evitar. Yolanda nunca se quejaba de eso. Parecía acostumbrada. Después del café salía al jardín. Ese era el único momento del día en que algo cambiaba. El aire parecía distinto ahí, más denso, más quieto. Como si el tiempo no avanzara al mismo ritmo que en el resto del pueblo. Las flores no se movían con el viento, porque casi nunca había viento. Y en medio de todo, la dalia, siempre perfecta, siempre abierta, siempre esperando. Yolanda se acercaba a ella con una calma casi ritual. Se arrodillaba con cuidado, como si sus rodillas recordaran ese movimiento mejor que su propia memoria, y la observaba en silencio durante varios segundos. Pero no era solo mirar. Sus labios se movían, apenas, como si estuviera hablando con alguien, sin querer ser escuchada. «Hoy también floreciste», murmuraba a veces, con una voz suave
casi rota, igual que antes. Nadie estaba ahí para responder, o al menos eso parecía, porque había días en los que Yolanda inclinaba ligeramente la cabeza, como si escuchara algo de vuelta, algo tan bajo que ni el propio silencio del lugar podía cubrirlo del todo. Y entonces sonreía, una sonrisa pequeña, breve, casi olvidada, pero real. Después todo volvía a lo mismo. Las horas pasaban lentas, demasiado lentas. Yolanda limpiaba lo que ya estaba limpio, ordenaba lo que no estaba desordenado, caminaba por la casa como si buscara algo que sabía que no iba a encontrar, y sin embargo, cada tarde volvía al jardín, siempre a la misma hora, siempre al mismo punto, siempre a la misma flor, como si fuera lo único que aún tenía sentido. Pero lo que nadie en el pueblo sabía era que esa rutina no era solo costumbre, era una forma de resistir, porque dentro de esa casa el silencio no estaba vacío, estaba lleno de recuerdos, y algunos de esos recuerdos no se habían ido nunca. De hecho, había uno en particular que parecía quedarse más fuerte cuando el sol empezaba a caer, uno que hacía que Yolanda permaneciera más tiempo frente a la dalia, sin moverse, sin respirar casi, como si esperara que algo sucediera. Y tal vez no estaba esperando en vano. Y entró. Nadie en el pueblo hablaba del pasado de Yolanda, no porque fuera un secreto, sino porque era el tipo de historia que incomoda demasiado como para recordarla en voz alta. Su casa no siempre había sido silenciosa. Hubo un tiempo en que ese mismo lugar estaba lleno de ruido, de pasos, de risas pequeñas corriendo por el pasillo, de puertas que se abrían y se cerraban sin cuidado, de vida constante. Su marido trabajaba en la fábrica del pueblo, turnos largos, años enteros respirando polvo, humo, cansancio. Volvía tarde siempre agotado, con las manos marcadas y la mirada cada vez más pesada. Pero aún así, cuando cruzaba la puerta, hacía el esfuerzo de sonreír, especialmente por su hijo, porque el niño corría hacia él todos los días, como si nada en el mundo pudiera salir mal. Tenía 5 años, la misma edad que ahora tenía Ignacio, pero esas cosas no se cuentan así en el pueblo, no se comparan, no en voz alta. La enfermedad llegó despacio, primero fue la tos, luego el silencio en la mesa, después los días en que ya no podía levantarse. Yolanda lo cuidó en esa misma casa, día tras día, noche tras noche, sin ayuda, sin descanso, observando cómo alguien que alguna vez llenó todo el espacio empezaba a desaparecer incluso antes de morir. Cuando finalmente se fue, la casa quedó más grande, demasiado grande. Pero el verdadero quiebre no fue ese, fue después, mucho después. Porque el niño seguía ahí, seguía corriendo, seguía riendo, seguía llenando los espacios que su padre había dejado vacíos. Yolanda se aferró a eso, a la rutina, a los pequeños gestos, a los días normales, hasta que un día dejó de ser normal. No hubo aviso, no hubo tiempo, no hubo una despedida que pudiera sostenerse en la memoria, solo un instante, y luego nada. El pueblo nunca entendió exactamente qué pasó. Algunos dijeron que fue una fiebre, otros un accidente, pero nadie preguntó demasiado, porque lo que vino después fue suficiente. El silencio, un silencio distinto al de ahora, más pesado, más denso, más definitivo. Desde ese día, Yolanda dejó de ser la misma. No lloraba en público, no hablaba del tema, no buscaba consuelo, simplemente siguió existiendo, como si algo dentro de ella se hubiera detenido en ese momento exacto, y todo lo demás solo continuara por inercia. Fue poco tiempo después que plantó la dalia. Nadie recuerda haberla visto comprarla. Nadie recuerda cuándo apareció exactamente en el jardín. Un día simplemente estaba ahí, pequeña al principio, frágil, apenas visible entre las otras plantas. Pero Yolanda la trató de forma diferente desde el inicio, no como a una flor, como si fuera algo que debía proteger. Regarla no era suficiente.
La observaba durante minutos enteros, a veces horas, como si buscara en sus pétalos alguna respuesta o algún rastro de algo que había perdido. Y con el tiempo, la dalia creció, más rápido que las demás, más fuerte, más presente. Mientras el resto del jardín cambiaba con las estaciones, esa flor permanecía, siempre igual, como si el paso del tiempo no tuviera efecto sobre ella. Y fue entonces cuando empezaron los rumores. Algunos vecinos decían que Yolanda hablaba sola. Otros aseguraban que si pasabas lo suficientemente cerca por la noche, podías escuchar dos voces en el jardín. Una de ellas claramente no era la suya, pero en el pueblo ese tipo de cosas no se investigan, se evitan, se ignoran, se entierran en conversaciones a medias que nunca llegan a terminarse. Yolanda nunca confirmó nada, nunca explicó la flor, nunca permitió que nadie se acercara lo suficiente, pero había algo que sí era evidente. Cada vez que se arrodillaba frente a la dalia, su expresión cambiaba, la dureza desaparecía, el vacío se suavizaba, como si, por un instante muy breve, no estuviera sola, y tal vez nunca lo estuvo del todo. Porque había noches en las que la luz de su casa permanecía encendida hasta muy tarde, y su silueta se veía quieta, frente al jardín, sin moverse, sin apartar la mirada, como si estuviera esperando que, en cualquier momento, algo regresara. La llegada de Ignacio al pueblo pasó casi desapercibida. No hubo bienvenida. No hubo curiosidad. Solo una nueva puerta que se abrió, y luego se cerró. La casa estaba a unas pocas calles de la de Yolanda, lo suficientemente cerca como para cruzarse, pero lo bastante lejos como para no formar parte de lo mismo. Su padre, Andrés, no tardó en integrarse a la rutina del lugar. Trabajo, silencio, cansancio, salía temprano, volvía tarde, y en medio de todo eso, Ignacio quedaba solo. Demasiado solo para un niño de 5 años. La casa era ordenada, limpia, pero fría. No había dibujos en las paredes, no había juguetes tirados en el suelo, no había señales de infancia más allá de su presencia. Y lo más extraño era el silencio. No era un silencio tranquilo, era un silencio que parecía observar. Ignacio pasaba largos ratos sentado junto a la ventana, mirando hacia afuera sin un punto fijo, como si buscara algo o esperando reconocer algo que no sabía nombrar. No llamaba a su padre, no lloraba, no hacía preguntas, simplemente permanecía ahí, como si estuviera acostumbrado a no ser escuchado. Por las noches, Andrés intentaba llenar ese vacío. Le preparaba la cena. Le preguntaba cosas simples. ¿Te gusta la casa? ¿Hiciste algo hoy? Pero las respuestas eran cortas, suaves, distantes. Sí, no mucho. Y después, otra vez el silencio. Andrés no insistía. No sabía cómo. Había algo en su hijo que no lograba alcanzar, algo que se le escapaba cada vez que intentaba acercarse, y en el fondo lo sabía, porque Ignacio no solo estaba solo, estaba incompleto. Nunca había conocido a su madre, nunca escuchó su voz, nunca sintió su presencia. Solo había crecido con una ausencia que nadie le explicó del todo, una ausencia que no hacía ruido, pero que estaba en todas partes. Y quizá por eso, el día que salió de la casa por primera vez, sin que su padre lo notara, no parecía perdido, parecía guiado. Caminó por las calles del pueblo sin dudar, sin mirar atrás, sin detenerse, como si ya supiera exactamente a dónde iba. Y lo más inquietante es que nunca había estado ahí antes. Aún así, sus pasos no vacilaron ni una sola vez, hasta que llegó a una calle silenciosa, una calle donde el aire se sentía distinto, más pesado, más quieto, y al final de esa calle vio la casa, la de Yolanda, y detrás de la reja, el jardín, y en el centro, la dalia. Ignacio se detuvo, no por miedo, sino porque algo dentro de él reconoció ese lugar, como si, de alguna manera imposible, ya hubiera estado ahí antes.
El jardín no se parecía a nada que Ignacio hubiera visto antes. No era grande, no tenía caminos de piedra ni adornos llamativos. Y aún así, había algo en ese lugar que hacía que todo lo demás desapareciera. El ruido del pueblo, el paso del tiempo, incluso el propio cuerpo. Todo quedaba atrás en cuanto cruzabas la reja. El aire era distinto ahí dentro, más denso, más tibio, como si abrazara la piel sin permiso. Ignacio avanzó despacio, con pasos pequeños, pero firmes. No miraba las paredes, no miraba la casa, no buscaba a nadie. Sus ojos estaban fijos en un solo punto, en el centro del jardín, la dalia. Había muchas flores alrededor, de distintos colores, tamaños, formas, pero ninguna importaba. Era como si todo hubiera sido plantado para rodearla, para protegerla, para guiar la mirada hacia ella. Y aún así, no era lo más extraño. Lo más extraño era la sensación, porque cuanto más se acercaba Ignacio, más claro se volvía algo dentro de él, una emoción que no sabía nombrar, pero que no era nueva, no era curiosidad, no era miedo, era reconocimiento, como cuando recuerdas algo que nunca viviste. Se detuvo frente a la flor. El mundo quedó en silencio. Incluso el aire dejó de moverse. Ignacio inclinó la cabeza ligeramente, observando los pétalos rojos, abiertos, perfectos, como si estuvieran esperando por él. Y entonces sonrió. Una sonrisa leve, íntima, como si estuviera frente a alguien, y no frente a algo. Se arrodilló, con cuidado, sin apartar la mirada, y acercó su rostro a la dalia. Durante unos segundos, no hizo nada, solo respiró, como si ese aroma le resultara familiar, como si lo hubiera sentido antes, en otro lugar, en otro tiempo. Y entonces habló. «Te encontré». Su voz fue apenas un susurro, suave, casi invisible, pero suficiente, porque algo en el jardín cambió. Las hojas vibraron levemente. El aire se tensó, y por un instante muy breve, la dalia pareció moverse, no por el viento, no por el paso del niño, sino en respuesta. Ignacio no se sorprendió, no se apartó, no dudó. Solo acercó un poco más su mano y rozó uno de los pétalos con la punta de los dedos, como si ese gesto no fuera el primero, sino la continuación de algo que había quedado incompleto. «Pensé que no ibas a dejarme volver», susurró, y esta vez el silencio del jardín no pareció estar vacío. Yolanda lo vio antes de que él la viera a ella, desde la ventana, inmóvil, con la mirada fija en el jardín. Al principio pensó que era solo otro niño curioso, como los pocos que a veces se detenían frente a la reja, pero había algo distinto en él. Él no dudaba, no miraba alrededor, no buscaba permiso, ya estaba dentro, y eso no era normal. Yolanda no salió de inmediato, se quedó observando, en silencio, con una tensión leve en el pecho, una sensación antigua, casi olvidada. El niño caminó directo hacia la dalia, sin distraerse, sin tocar ninguna otra flor, como si todo lo demás no existiera. Y entonces se arrodilló. Yolanda frunció apenas el ceño. Algo en ese gesto le resultó demasiado familiar, demasiado preciso, como si ya lo hubiera visto antes. Pero no dijo nada. No todavía. Esperó, observó. Y fue entonces cuando lo vio mover los labios. El niño estaba hablando, no en voz alta, no con claridad, pero hablaba. Y no parecía estar jugando, parecía respondiendo. Ese fue el momento en que Yolanda sintió el impulso de salir, no por enojo, no por miedo, sino por algo más profundo, algo que no supo nombrar, pero que la obligó a moverse. Abrió la puerta lentamente, sin hacer ruido, y caminó hacia el jardín con pasos suaves, medidos, como quien se acerca a un animal que no quiere asustar. El niño no se giró, no reaccionó, siguió ahí, frente a la dalia. «No todos entran aquí», dijo Yolanda finalmente, con una voz baja, tranquila.
No era una pregunta, era casi una advertencia. El niño levantó la cabeza, despacio. Sus ojos se encontraron con los de ella. No había miedo, no había culpa, solo una calma extraña, como si ya supiera quién era. «Lo sé», respondió él. Silencio. El tipo de silencio que no incomoda, pero tampoco se puede explicar. Yolanda dio un paso más cerca, observándolo mejor. 5 años, tal vez menos, pero había algo en su mirada que no encajaba con su edad. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella con suavidad. «Ignacio». El nombre quedó suspendido en el aire. Yolanda asintió lentamente, como si lo guardara, como si ese detalle fuera importante. Sus ojos bajaron hacia la dalia, luego volvieron al niño. «¿Por qué elegiste esa?», preguntó. Ignacio miró la flor, luego la tocó con cuidado, casi con cariño. «No la elegí», dijo en voz baja. «Ella me llamó». Yolanda no respondió de inmediato, pero algo en su expresión cambió, muy poco, casi imperceptible, como si una parte de ella hubiera entendido más de lo que debía. El viento no soplaba, el jardín seguía en silencio, pero entre los tres algo ya había comenzado, y ninguno de ellos sabía hasta dónde iba a llegar. Después de ese día, Ignacio volvió, y al siguiente también. Al principio no había palabras, solo rutina, silencios compartidos, presencias que no se interrumpían. Ignacio cruzaba la reja como si ya fuera parte del lugar. Caminaba directo hacia la dalia y se arrodillaba frente a ella, siempre de la misma forma. Yolanda lo observaba, a veces desde la ventana, a veces desde la puerta, y otras más cerca, cada vez más cerca. «Hoy hace frío», murmuró ella una tarde, dejando una pequeña regadera junto a él. Ignacio asintió sin apartar la vista de la flor. «A ella no le molesta», respondió. Ese tipo de respuestas ya no sorprendían a Yolanda, no del todo, porque había algo en la forma en que él hablaba que no parecía imaginación, parecía recuerdo. Con el paso de los días, el silencio entre ellos cambió. Dejó de ser distancia. Se volvió compañía. Yolanda comenzó a sentarse a su lado, no demasiado cerca al principio, pero lo suficiente como para compartir el mismo espacio sin tensión. «Hay que regarla despacio», le dijo un día guiando suavemente su mano. «Si lo haces muy rápido, no absorbe bien el agua». Ignacio la escuchaba con atención, como si cada palabra tuviera peso, como si no quisiera olvidar nada. «¿Siempre fue así?», preguntó él. Yolanda dudó. Solo un segundo. «No», respondió al final. «No siempre». No explicó más. No hacía falta. Los días empezaron a tener forma. Mañanas vacías, tardes en el jardín, y entre medio, pequeños momentos que no parecían importantes, pero lo eran todo. Ignacio empezó a sonreír más, a moverse con más libertad, a hablar, no solo con la flor, también con ella. «Mi papá casi no está», dijo una vez mientras tocaba una hoja seca. «Dice que tiene que trabajar». Yolanda asintió lentamente. Hay cosas que hacen que las personas se queden lejos, aunque quieran estar cerca. Ignacio la miró, como si intentara entender algo más profundo detrás de esas palabras, pero no preguntó, nunca preguntaba de más. Yolanda, por su parte, empezó a cambiar, de formas pequeñas, casi invisibles. Volvió a abrir ventanas que llevaban años cerradas, dejó entrar el aire, el sol, incluso el sonido lejano del pueblo. Y en el jardín, la dalia parecía más viva que nunca, sus pétalos más abiertos, su color más intenso, como si respondiera a algo, como si sintiera la presencia constante de ambos. Pero no todo era visible. Había momentos breves en los que Yolanda observaba a Ignacio en silencio, sin que él se diera cuenta, y en esos momentos su expresión se tensaba, no de miedo, no exactamente, sino de reconocimiento, porque había gestos, pequeños detalles,
formas de inclinar la cabeza, de tocar la flor, de quedarse en silencio, que no eran nuevos para ella. Eran idénticos, y eso no debía ser posible. ¿Vienes mañana?, preguntó Ignacio un día antes de irse. Yolanda lo miró, como si la pregunta fuera innecesaria. «Siempre estoy aquí». Ignacio sonrió, y por primera vez no se sintió solo al irse, pero mientras lo veía alejarse por la calle, Yolanda no sonreía. Se quedó de pie en la puerta, inmóvil, observando, con una sensación que crecía lentamente en su pecho, algo entre alivio y miedo, porque después de tantos años, la soledad había cambiado, y cuando la soledad cambia, no siempre significa que desaparece. A veces, significa que algo regresó con ella. La primera vez que ocurrió, Ignacio no lo entendió. Pensó que había sido solo un sueño, pero no se sintió como un sueño. Se sintió demasiado real. Esa noche, la casa estaba en silencio. Su padre aún no había vuelto, las luces apagadas, el aire quieto. Ignacio se quedó dormido mirando el techo, como casi todas las noches, pero esta vez algo cambió. El sueño comenzó sin aviso. No hubo transición, no hubo oscuridad. De pronto, estaba de pie, pero no en su habitación. Estaba en el jardín, el mismo jardín, pero diferente, más amplio, más brillante, como si la luz viniera de todas partes, sin una fuente clara. Las flores se movían suavemente, aunque no había viento, y en el centro, la dalia, más grande, más abierta, más viva que nunca. Ignacio dio un paso, luego otro, sin miedo, como si ya conociera ese lugar, de una forma más profunda, y entonces la sintió. No la vio primero, la sintió, una presencia, cálida, cercana, detrás de él. Ignacio no se giró de inmediato. Su respiración cambió. Se volvió más lenta, más tranquila, como si su cuerpo reconociera antes que su mente, y cuando finalmente volteó, la vio. Una figura, difusa, suave, como hecha de luz y memoria. No tenía un rostro claro, no completamente, pero había algo en ella, algo imposible de confundir, familiar. La figura no habló, no con palabras, pero aún así, Ignacio entendió. Sintió una mano acercarse, rozar su cabeza con delicadeza. Un gesto simple, pero lleno de algo que él nunca había tenido, y aún así extrañaba. Cuidado, calor, presencia. Sus ojos se cerraron por un segundo, y cuando los abrió, la figura ya estaba junto a la dalia, esperándolo. Ignacio caminó hacia ella, lento, como si cada paso importara, como si acercarse demasiado rápido pudiera romper algo. «¿Eres tú?», susurró. La figura no respondió, pero la dalia se movió. Sus pétalos vibraron suavemente, como si reaccionaran a esa pregunta, como si la respuesta no necesitara palabras. El aire se volvió más denso, más profundo, y por un instante todo encajó: el jardín, la flor, la sensación, la voz que no era voz. Todo formaba parte de lo mismo, y justo cuando Ignacio intentó acercarse un poco más, todo desapareció, de golpe, sin transición, sin despedida. Despertó, en su cama, en la oscuridad, respirando más rápido de lo normal. Miró alrededor. Todo estaba igual. La casa, el silencio, la noche. Pero algo no era igual, porque esta vez no se sentía solo. Se llevó la mano a la cabeza, al lugar donde había sentido el contacto, y se quedó quieto, pensando, sintiendo, recordando, y en ese mismo momento, a varias calles de distancia, Yolanda abrió los ojos, de repente, como si algo la hubiera despertado. Se incorporó lentamente en la cama, sin entender del todo por qué, pero con una certeza clara en el pecho. Algo había pasado, algo que no ocurría desde hacía muchos años. Miró hacia la ventana, hacia la dirección del jardín,
y aunque no podía verlo, lo supo. La Dalia no estaba sola. Ya no. Todo se rompió. En una sola noche, sin aviso, sin tiempo para evitarlo. El día había sido como cualquier otro. Ignacio fue al jardín. Se arrodilló frente a la Dalia. Habló en susurros. Yolanda se sentó a su lado. Silencio cómodo, presencia compartida. Nada parecía fuera de lugar. Pero esa noche, algo cambió. Andrés llegó más tarde de lo normal, cansado, tenso, con esa sensación constante de que algo no estaba bien, aunque no supiera exactamente qué. La casa estaba demasiado silenciosa. Otra vez. «¿Ignacio?», llamó dejando las llaves sobre la mesa. No hubo respuesta. Revisó la cocina. Vacía. La habitación. Vacía. El baño. Nada. El silencio ya no era normal. Era incorrecto, más pesado, más urgente. «Ignacio». Esta vez su voz salió más firme, más alta, pero el eco fue lo único que volvió. Entonces lo entendió. No estaba. El aire en su pecho se tensó de golpe. Salió de la casa casi sin pensar. Miró la calle, oscura, vacía, demasiado quieta, y algo dentro de él se quebró, porque había un pensamiento que no quería tener. Pero apareció igual. ¿Y si lo había perdido también? No. No otra vez, no. Empezó a caminar, luego a correr. Preguntó. Golpeó puertas. Nadie había visto nada. Nadie sabía nada. El pueblo entero parecía tragarse la situación, como si el niño nunca hubiera estado ahí. Y entonces recordó. La casa, el jardín, esa sensación incómoda cada vez que pasaba por esa calle. No dudó más. Corrió. Más rápido, más desesperado, hasta que llegó. La reja estaba entreabierta, moviéndose apenas, como si alguien hubiera pasado hacía poco. Andrés la empujó con fuerza. Entró, sin cuidado, sin pensar, y lo vio. Ignacio, de rodillas, frente a la Dalia, inmóvil, como si nada existiera a su alrededor. «Ignacio». El grito rompió el silencio del jardín. El niño no reaccionó de inmediato. Solo después de unos segundos giró la cabeza, despacio, confundido, como si despertara de algo. «Papá». Andrés avanzó y lo tomó del brazo con fuerza. Demasiada. «¿Qué haces aquí? ¿Te volviste loco? Te estaba buscando por todas partes». Ignacio bajó la mirada, no por culpa, sino por algo más difícil de explicar. «Tenía que venir». «No», lo interrumpió Andrés. «No vuelves a este lugar. ¿Me escuchaste?» El aire se tensó. El jardín cambió, como si algo invisible reaccionara. Yolanda apareció en la puerta, silenciosa, observando. «Suéltalo», dijo con calma. No fue una orden, pero sonó como una. Andrés la miró, con desconfianza, con rabia contenida. «¿Usted dejó que entrara?» Yolanda no respondió de inmediato. Sus ojos estaban en el niño, no en el padre. Él vino solo. «Es un niño», explotó Andrés. «No sabe lo que hace. Tal vez sabe más de lo que cree». El silencio cayó pesado, peligroso. Andrés apretó más el brazo de Ignacio. «No vuelvas a hablarle», dijo frío, «ni a acercarte a esta casa, ¿entendido?» Ignacio no respondió, pero su mirada no estaba en su padre, estaba en la Dalia, como si dejarla no fuera una opción. «Nos vamos». Andrés tiró de él, esta vez con más fuerza. Ignacio se levantó, pero antes de irse, susurró, muy bajo, casi inaudible. «Voy a volver», y en ese instante, la Dalia se movió. No por el viento, no por el movimiento, sino como respuesta. Andrés no lo vio, pero lo sintió. Y por primera vez, el miedo no fue por su hijo, fue por algo que no podía entender. Salieron del jardín, la reja se cerró detrás de ellos y el silencio volvió, pero no era el mismo. Ahora estaba roto. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. No para Ignacio, ni para Yolanda, y mucho menos para la Dalia. En la casa de Andrés el silencio regresó,
Pero esta vez era distinto, más pesado, más vigilante. Ignacio no volvió a acercarse a la puerta. No preguntó, no insistió. Pero algo en él se apagó. Se sentaba en el mismo lugar de siempre, mirando la ventana, sin realmente ver. La comida quedaba intacta en el plato. «Tienes que comer», decía Andrés, intentando mantener la calma. Ignacio no respondía. Apenas movía la cabeza, negando, día tras día. Ignacio, nada, ni una palabra, ni una reacción, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado. Y lo peor es que Andrés sabía por qué, pero no sabía qué hacer con eso, porque por más que intentara convencerse, no parecía un simple capricho. No era berrinche, no era rebeldía, era ausencia, como si su hijo estuviera en otro lugar, uno al que él no podía llegar. En la casa de Yolanda, el jardín quedó en silencio, pero no un silencio tranquilo, un silencio abandonado. Yolanda dejó de salir, las ventanas volvieron a cerrarse, el aire dejó de circular, los días se hicieron más largos, más vacíos, la rutina se rompió, y con ella, algo más. La regadera quedó donde Ignacio la había dejado por última vez, intacta, olvidada, como si moverla significara aceptar que no iba a volver, y la dalia empezó a cambiar. Al principio fue casi imperceptible, un leve descenso en el color, un borde seco en uno de los pétalos, nada alarmante, nada definitivo, pero suficiente, porque esa flor nunca cambiaba, nunca, hasta ahora. Los días pasaron, y el deterioro se volvió evidente. Los pétalos comenzaron a cerrarse, a caer, uno por uno, lentos, silenciosos, como si cada caída marcara una pérdida. Yolanda volvió al jardín, pero ya no se arrodillaba. Se quedaba de pie, observando, sin acercarse demasiado, como si temiera confirmar lo que ya sabía. «No», murmuró una tarde, pero no había nadie para escucharla, ni siquiera la flor, porque esta vez no hubo respuesta. El aire no vibró, las hojas no se movieron, nada, solo el peso del tiempo, haciendo lo que siempre hace, quitando lo que alguna vez estuvo. Y en algún punto entre esos días, Yolanda dejó de salir por completo. El jardín siguió ahí, la dalia, resistiendo lo poco que quedaba, pero dentro de la casa, la luz ya no se encendía todas las noches. El silencio volvió a ocupar cada espacio, como antes, como siempre, pero más profundo, más definitivo, como si esta vez no hubiera nada esperando del otro lado. Dos casas, dos silencios, dos pérdidas, y en medio de todo, una conexión rota, que aún no había terminado de desaparecer. El primer día que Ignacio no comió, Andrés pensó que era pasajero. El segundo, que era terquedad. El tercero, empezó a sentir miedo, porque su hijo no lloraba, no gritaba, no pedía nada, solo se apagaba, como si algo dentro de él estuviera desapareciendo lentamente, y fue ahí cuando entendió que esto no se iba a resolver solo. Esa tarde, sin decir una palabra, tomó las llaves. «Vamos a salir», dijo intentando sonar firme. Ignacio no reaccionó, pero tampoco se resistió. Se dejó guiar, como si ya no le importara a dónde iban. El trayecto fue en silencio, pesado, largo, hasta que el auto se detuvo, frente a la misma casa, la de Yolanda. Andrés bajó primero. Dudó, solo un segundo, pero fue suficiente para sentirlo otra vez. Ese rechazo inexplicable, esa incomodidad, ese algo que no podía nombrar. Aún así, tocó la puerta. Una vez, dos, nada. «Yolanda», llamó con la voz más baja de lo que esperaba. Silencio. Empujó la puerta. Estaba abierta. Entraron. La casa estaba oscura. El aire detenido, pesado, como si llevara días sin moverse. «¿Hola?» Nada. Hasta que la vio. Yolanda estaba en una silla, junto a la ventana, inmóvil, demasiado inmóvil.
Ignacio se soltó de la mano de su padre y caminó hacia ella, despacio, como si ya supiera. «Vine», susurró. Yolanda abrió los ojos, con dificultad, lento, pero al verlo, algo cambió, muy leve, casi imperceptible, pero real. «Sabía que volverías», murmuró, con la voz débil. Andrés observaba la escena, confundido, tenso, sin entender del todo qué estaba pasando. «Ella», dijo Ignacio mirando la ventana, «ya no habla». Silencio. Yolanda desvió la mirada, hacia el jardín, hacia la dalia, marchita, casi sin vida. «Porque tú no estabas», respondió apenas. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas, y fue entonces cuando algo encajó, no como una explicación lógica, sino como una sensación, una conexión, algo que había estado frente a él todo el tiempo, pero que no había querido ver. Andrés tragó saliva. «¿Qué está pasando aquí?». Nadie respondió de inmediato, hasta que Ignacio habló, muy bajo. «Se está yendo». Yolanda cerró los ojos por un instante, como si aceptar eso fuera lo único que le quedaba. «Siempre fue así», susurró. «Cuando el amor se va, todo lo demás lo sigue». Andrés frunció el ceño. Confusión, resistencia, miedo. «No entiendo». Y fue ahí, en medio de ese silencio, cuando Yolanda volvió a hablar, con más esfuerzo, pero con claridad. «Dalia». La palabra cayó suave, pero lo cambió todo. Andrés se quedó inmóvil. Sus ojos se fijaron en ella. «¿Qué?». Yolanda lo miró, directo, por primera vez. Ese era su nombre. Silencio, uno profundo, denso, irrompible. Andrés retrocedió apenas, como si algo lo hubiera golpeado sin tocarlo. «No», susurró, pero su voz no tenía fuerza, porque en ese instante recordó. El hospital, la luz blanca, el llanto que nunca llegó a escuchar y el nombre que había decidido no volver a pronunciar. «Dalia», repitió, esta vez más bajo, como si le doliera decirlo. Ignacio lo miró, sin sorpresa, sin duda. «Ella está aquí», dijo, no como una creencia, como una certeza. El aire en la habitación cambió, sutil, pero innegable. Yolanda observó a ambos, en silencio, y por primera vez en muchos años, no parecía estar esperando algo. Parecía haber encontrado, y afuera, en el jardín, la dalia se movió. El silencio después de eso fue distinto, no pesado, no incómodo, sino necesario, como si todo lo que tenía que ser dicho ya hubiera sido dicho. Andrés no salió de la casa de inmediato, no gritó, no cuestionó, no intentó encontrar una explicación lógica, porque, por primera vez, no la necesitaba. Se quedó ahí, mirando a su hijo, mirando a Yolanda, y entendiendo sin palabras, algo que había evitado durante años. La pérdida no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Esa tarde, Ignacio salió al jardín. Esta vez, no solo. Yolanda caminó a su lado, más despacio, más débil, pero presente. Andrés lo siguió, a cierta distancia, como si aún no supiera si tenía derecho a estar ahí. La reja se abrió, el aire volvió a sentirse distinto, pero ya no inquietante, sino familiar. Ignacio se acercó a la dalia, se arrodilló, como siempre, pero esta vez no estaba marchita. Los pétalos que antes caían volvían a abrirse. El color regresaba, lento, vivo, como si algo invisible la estuviera sosteniendo desde dentro. Yolanda se detuvo frente a la flor. Sus ojos se humedecieron, no de tristeza, sino de reconocimiento. «Sigues aquí», susurró. Ignacio apoyó suavemente su mano sobre uno de los pétalos y sonrió. Nunca se fue. Andrés observó la escena, en silencio, sin intentar romperla, sin intentar entenderla del todo, porque esta vez no era necesario entender, era suficiente aceptar. Dio un paso al frente, luego otro,
hasta quedar junto a ellos, cerca, no completamente dentro, pero tampoco afuera. ¿Puedo? Preguntó, dudando apenas. Ignacio levantó la mirada y asintió. Yolanda no dijo nada, pero tampoco se apartó. Andrés extendió la mano, con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Sus dedos rozaron la dalia, y por un instante cerró los ojos. No hubo voz, no hubo imagen, pero hubo algo, un recuerdo, una sensación, una presencia, suficiente. Cuando abrió los ojos, ya no estaba igual, no completamente, pero lo suficiente. Los días siguientes no fueron perfectos, no se volvieron una familia de inmediato, no desaparecieron las heridas, pero algo había cambiado y esta vez no se rompió. Ignacio siguió yendo al jardín, ya no a escondidas. Yolanda volvió a cuidar las flores, no por rutina, sino por deseo, y Andrés empezó a quedarse, a veces en silencio, a veces observando, a veces participando, aprendiendo, poco a poco. En el centro de todo, la dalia, siempre abierta, siempre presente, ya no como un misterio, sino como un vínculo, algo que no se explica, pero se siente. Y en ese pequeño jardín, donde antes solo vivía la ausencia, ahora había algo más, no reemplazo, no olvido, sino una forma distinta de permanecer. Porque hay presencias que no se van, solo esperan a ser encontradas de nuevo. Si llegaste hasta el final de esta historia, hay algo que quiero pedirte, porque no todos se quedan, no todos sienten cada parte, hasta el último momento. Así que si tú sigues aquí, probablemente esta historia te tocó de alguna forma, y si fue así, suscríbete al canal. Estamos construyendo este espacio para contar historias como esta, cada vez más seguido, y tu apoyo hace toda la diferencia. Y antes de irte, déjame un comentario. Quiero saber qué sentiste, qué crees que realmente era la dalia, y si tú también sentiste que algo estaba ahí. Nos vemos en la próxima historia.